Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Estamos dando inicio de manera puntual a las CIPAs de optimización de la competencia en comunicación escrita para las pruebas Saber Pro. Está proyectada para hoy martes 18 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Bien, he querido iniciar esta presentación trayendo a colación algunos elementos que, digamos, a nivel global se manejan sobre el proceso de la comunicación. Entonces, bajo ese referente, mm, voy a proyectar un video que es muy pequeñito, que nos muestra, ¿cierto?, a partir de los aportes de algunos profesores, em, digamos, la importancia de la temática que vamos a trabajar. En ese orden de ideas, procedo entonces a presentarlo. Por favor, me confirman si el audio si se escucha. La ciencia cognitiva nos revela algunas cosas muy claras sobre el proceso de aprendizaje, pero no creo que se estén aplicando en las escuelas, sobre todo en lo relativo a la lectura. Creo que una de las cosas ¿Se más escucha bien? fascinantes Sí, señor. es que los estudios recientes muestran, por ejemplo, que la comprensión lectora, cuando a un estudiante le cuesta leer pero sabe decodificar, no es un problema de habilidad, sino de conocimiento. Hay estudios muy interesantes que sugieren que cuando a los estudiantes les cuesta leer es por falta de contexto, porque les falta información sobre el tema que leen. En una clase de lectura en Estados Unidos se emplean muchísimas horas y podríamos decir que se desperdician muchas horas y muchos recursos en preguntar a los estudiantes cuál es la idea principal del texto, es decir, tratando el proceso de sacar conclusiones como una habilidad. Los profesores hacen exactamente esto. Y luego dan la clase como si sacar 100 conclusiones del bosque mágico de Tack pudiera ayudar a sacar conclusiones de Oliver Twist. Cuando si no entiendo algo es porque no sé nada del Londres del siglo XVIII, ni del vocabulario, ni de los términos usados, ni sobre cómo era estar en un orfanato. No tiene nada que ver con tu capacidad para leer, es una cuestión de conocimiento. Y los estudiantes fracasan porque enseñamos mal, porque no aplicamos los resultados científicos y desperdiciamos horas y horas en las clases dándole vueltas a la cabeza buscando una estrategia que funcione. Y así no se aprende a leer. Y creo que los datos lo dejan bastante claro. Y esto se multiplica por 100 en niños pequeños cuando están aprendiendo a decodificar. No se enseñan bien ni la fonética ni la fluidez, que son dos elementos que funcionan a corto plazo. Y ese éxito a corto plazo es lo que lleva luego al éxito educativo a largo plazo. Los profesores salen de su formación sin saber nada sobre la ciencia de la lectura. Nada. No solo eso, sino que salen con ideas muy equivocadas sobre cómo enseñar a leer. Primer problema. ¿Por qué fracasan los niños en nuestros colegios? Porque no son capaces de leer correctamente. Eso provoca que tengan problemas para aprender otras cosas. Se dan cuenta de que no están teniendo éxito en el aprendizaje y se rinden. Y eso al final es un fracaso en la aplicación de la ciencia, en coger los resultados científicos y trasladarlos con rapidez a los colegios y tomárselo en serio. Esto es en parte porque no vemos la enseñanza como una disciplina científica y deberíamos. Cuando leemos en alto a un estudiante, estamos mejorando sus habilidades y su conocimiento, ampliando su vocabulario, desarrollando su comprensión de la sintaxis y haciendo crecer su cultura general. A la larga, es la mejor labor de crianza que puedes hacer. Hay que tener en cuenta la importancia de la lectura y la muerte de los libros. Los jóvenes leen menos. La lectura se ha reducido drásticamente desde la entrada de los smartphones. Y leer no es solo una fuente de información. También enseña al cerebro a mantener la atención durante periodos largos de tiempo, a pensar en profundidad. Todo lo que aprendes al leer un libro no se puede reproducir con ningún otro tipo de información. Esto se lo dije a mi hijo el otro día. Lo más importante es leer media hora cada día.
algo que te interese por tu cuenta. Despertará tu mente y tu curiosidad, pero también definirá cómo piensas. Si queremos diferenciarnos de los demás y tener la capacidad de pensar distinto, y poder perseguir nuestros objetivos y ser excepcionales en las cosas que nos importan, hay que leer, leer y leer cada día. La gente de nuestro alrededor no lo estará haciendo, estarán mirando el móvil. Si podemos sacar esa media hora al día para leer un libro, sin el móvil, lo agradeceremos y nos diferenciaremos un poco, intelectualmente, de todos los que nos rodean. Muy bien, quería iniciar este proceso académico con con ese video porque ilustra, digamos, algunos de los componentes que cuando se valida el proceso de formación que transita, digamos, de la educación básica, de la educación media a la educación superior, pues tiene, digamos, varias fracturas que los estudiantes cuando interactúan entre el primero, segundo, tercero, quinto semestre y ya, digamos, cotejan sus procesos de formación y de aprendizaje con ya las pruebas saber, por ejemplo, ¿cierto? Pues son elementos que continuamente están en formación, son elementos que continuamente se están desarrollando. Eso, digamos, entre otros componentes, es lo que vamos a trabajar esta noche de una manera muy ejecutiva, puesto que, digamos que las aristas para abordar esta temática son amplias y complejas. Lo que he tratado de hacer es estructurar una presentación muy ejecutiva que claramente, inicialmente, nos muestre unos objetivos. Quizás son unos objetivos algo ambiciosos, pero que en últimas lo que buscan es estructurar la formación, digamos, en cadena, ¿cierto? Ese es como el objetivo. Esos objetivos de aprendizaje los he centrado en 4 grandes objetivos para estas IPAs. Lo que pretendo es que demos a conocer un poco a profundidad las competencias de comunicación escrita tal como están planteadas por el IFES, comprendiendo esa estructura, esos criterios de evaluación y la importancia en la formación de estudiantes en educación superior. Ese es el primer componente. El segundo está asociado a fortalecer esa capacidad de nosotros, los docentes, para guiar a nuestros estudiantes en esa elaboración de textos argumentativos que sean coherentes, que sean estructurados y que empleen, digamos, un lenguaje preciso, un vocabulario apropiado en el marco de los diferentes contextos interdisciplinarios y globales que tenemos en el día a día. Hay un tercer objetivo que busca desarrollar habilidades para organizar y estructurar de manera efectiva un escrito, que en últimas es lo que las pruebas saber pro estructuran, validan, ¿cierto? Diferenciando las estructuras semánticas de la microestructura, la macroestructura, la superestructura y asegurando la coherencia y la fluidez, digamos, en esa exposición que tienen los estudiantes y nosotros los docentes a la hora de generar un escrito a través de nuestras ideas. Hay un último componente que está asociado a que mejoremos esa capacidad para evaluar y fortalecer la argumentación escrita, ¿cierto? Bien sea de nosotros como docentes estructurando un documento científico o no, y de los estudiantes en pro digamos, apoyar o defender esas posturas que manejan utilizando, digamos, esos conocimientos básicos, esos conocimientos retóricos, ¿cierto? Y haciendo uso, digamos, de ese contexto humanístico y científico sobre el cual continuamente estamos rodeados. Esos 4, pues entonces serán nuestros objetivos. Allí nos vamos a mover. Hay un aspecto muy importante a tener en cuenta y es que este CIPAS, pues digamos, aporta en torno a esa competencia
para que nuestros estudiantes comuniquen ideas por escrito, ¿cierto? Que, digamos, no son puntualmente sobre las pruebas Saber Pro, sino que pueden ser sobre una temática puntual que, pues, que quiera abordar. Tanto nuestros estudiantes como nosotros, los docentes, debemos de producir textos que sean argumentativos, que justifiquen su respuesta a una problemática que se esté planteando en términos de esos enunciados que estemos abordando. La forma como se desarrolla ese tema propuesto que abordemos en la escritura permite detectar varios niveles de competencia para comunicarnos por escrito. Esa, digamos, es la finalidad sobre la que estamos centrando nuestros IPAs. Ahora bien, hay un aspecto a tener en cuenta a propósito de la prueba Saber Pro, y es que los estudiantes, cuando están en este proceso, pues cuentan con 30 minutos para escribir su texto. Entonces allí se les va a recomendar que se tomen algunos minutos para planear cómo van a escribirlo, ¿cierto? Entonces deben analizar esa pregunta a profundidad, considerar qué información va a ser necesaria, es pertinente para que esa respuesta sea clara, sea sólida y, digamos, definir allí, digamos, unas estrategias argumentativas que en últimas es lo que vamos a presentar hoy, que les permita desarrollar y cerrar su idea que sea cohesiva y coherente, ¿cierto? Dos componentes allí trascendentales en este proceso, cohesiva y coherente. Bien, entonces, para hacer eso, ¿cierto? En términos de la cohesión textual, hay que estructurar 4 grandes elementos. Por un lado, la concordancia gramatical. Por el otro, el uso de esos conectores discursivos, la utilización de sinónimos e hiperónimos y el uso de elipsis o los pronombres. Digamos que allí miren que nada más usando estas cuatro aristas, hay componentes de nuestro léxico que ya comúnmente no utilizamos, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese orden de ideas, si estamos hablando de esa cohesión textual, los estudiantes deben escribir un texto que sea argumentativo en 2 páginas. Esa es la tarea que van a tener y está dirigido a un público general, es decir, el estudiante en esa cohesión textual lo que tiene que referir es el nivel de conexión que establece entre los componentes de su propio escrito. En otras palabras, digamos, se trata de esa forma en que las palabras se organizan en una secuencia que fluye de manera fluida y natural. ¿Esto qué les va a permitir? Pues que digamos que a través de las palabras conduzcan de manera armoniosa y estructurada digamos, la idea o el hilo conductor que pretenden presentar. En este sentido, hay que tener en cuenta que un buen escrito, para lograr un buen escrito, deben de tener cohesión, es decir, tienen que establecer una conexión natural, una conexión orgánica entre esos componentes que están definiendo en su escrito, ya sea entre esas palabras dentro de esa oración, ¿cierto? Entre esas oraciones o entre esos párrafos, o incluso entre esos párrafos que incluyen en todo el documento. Para lograr esto, para lograr una buena redacción, hay que, digamos, emplear diversos recursos o elementos y digamos que lo que pretendemos hacer aquí al plantear estas 4 aristas es estructurar cuáles son esos 4 elementos. En términos de esa concordancia gramatical, es muy importante que se refiera, digamos, a ese uso adecuado de las palabras en relación con lo que pretende decir. ¿Para qué? Para garantizar que el sentido sea muy claro en el escrito. Por ejemplo, al conjugar un verbo, es esencial que concuerde con el sujeto de la oración, especialmente si esa oración se encuentra en un contexto donde interactúa con otras oraciones o ideas, ¿cierto? Un ejemplo de concordancia sería, por ejemplo, yo podría decir, los perros corren y lo hacen con rapidez, ¿cierto? Esa es una oración. Los perros corren y lo hacen con rapidez. Mientras que una oración que carece de concordancia sería,
la perro corren y los hace con rapidez, ya que, digamos, los términos no concuerdan en género, en número, y eso a veces pasa, ¿cierto? Pasa más de lo que nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque básicamente en el uso diario de, digamos, esos desarrollos tecnológicos, hemos ido perdiendo esa capacidad que tenemos, porque además se desarrolla continuamente con el uso de redactar una oración. Entonces ustedes ven que cuando estamos escribiendo un WhatsApp, acortamos palabras o le ponemos GIF o le ponemos algunos elementos que, entre comillas, todos ya conocemos, pero ¿eso qué hace? Genera la pérdida que usted tiene como sujeto para desarrollar esa competencia. Entonces pareciera que fuera como muy común, como muy claro esto, pero en realidad es una competencia que se ha ido perdiendo. Miren allí en términos del uso de conectores discursivos. ¿Qué son eso de los discursos, el uso de conectores discursivos? Pues no son más que palabras que actúan como enlaces entre oraciones o párrafos y lo que hacen es establecer relaciones específicas entre las partes que usted pretende conectar. Entonces, por ejemplo, hay expresiones como sin embargo, por el contrario, además, entre otras, que sirven como conectores discursivos para mantener una coherencia clara entre un párrafo o una oración y lo que usted pretende estructurar. Pero ¿qué ocurre cuando uno revisa los textos a la hora de evaluar, por ejemplo, los diferentes entregables como docente? Uno encuentra que esos conectores se pierden. El estudiante asume que, o uno como profesor, digamos que también está inmerso en la tecnología, que también está inmerso en los medios de comunicación, a veces pierde ese sentido lógico de la conexión discursiva, ¿sí? Y entonces en ese sentido es importante recordar que hay elementos que hacen que una frase, ¿cierto? Que un párrafo tenga sentido y que en los documentos los tenemos que escribir para que cualquier persona que lo lea, pues lo pueda entender, ¿cierto? En términos de la utilización de sinónimos e hiperónimos, entonces nos referimos a evitar esa repetición excesiva de palabras o frases. Entonces, los sinónimos son palabras con significados similares que pueden reemplazar unas u otras, ¿cierto? Hasta cierto punto, como casa, hogar, ¿cierto? Residencia. Eh, pero, digamos, a la hora de establecer, ¿cierto? Por ejemplo, esos hiperónimos, entendidos como esos términos cuyo significado abarca una categoría que incluye palabras más específicas como perro, siendo un hiperónimo de caniche o salchicha, de pitbull, entre otras razas, por ejemplo, ¿cierto? Esos componentes también tienen que ser, digamos, que también deben de tener una cohesión contextual para que el sentido y el significado del documento que estén escribiendo no se pierda. Y en términos del uso de lo que identificamos allí como la elipsis y los pronombres, entonces básicamente lo que debe permitir, ¿cierto? Es que omita partes de una oración para evitar repeticiones innecesarias o usar palabras que sustituyen a referentes, digamos, completos. Pues allí a qué nos referimos? Pues se eliminan elementos considerados como obvios, como tácitos en la oración, ¿cierto? Tengo hambre, ejemplo, tengo hambre, donde se omite el sujeto porque la conjugación verbal lo indica claramente, ¿cierto? Por otro lado, digamos, los pronombres como ello, eso o esto pueden referirse no solo a elementos específicos, sino incluso a partes enteras de un párrafo o de un texto, ¿sí? Entonces, miren que cuando uno está hablando de estas cuatro aristas, pues son elementos centrales para construir un texto. Ahora bien, por un lado está la cohesión textual, pero por el otro, la coherencia textual. Cuando estamos hablando ya de la coherencia textual, entonces hay allí dos componentes. Por un lado, la coherencia global y por el otro lado, la coherencia local. Es trascendental iniciar estas IPAs estableciendo estos referentes estructurales de nuestra lengua porque técnicamente son componentes que en la mayoría de los casos no reconocemos. Y cuando no reconocemos, ¿cierto?, un concepto,
difícilmente vamos a poder estructurar una idea. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es de manera muy ejecutiva, retomando todos los componentes que se deben de tener en el proceso estructural para luego proceder de manera sintáctica en establecer algunos ejemplos para abordar, digamos, esta tarea, esta empresa en torno a las pruebas saber. Bien, entonces en términos de la coherencia textual, por un lado tenemos que tener coherencia global y por el otro lado tenemos que tener coherencia local. ¿A qué me refiero con eso? Si estoy hablando de coherencia global, ¿cierto? Y coherencia local, hay que entender que la coherencia textual en contraposición, digamos, a lo que acabamos de explicar de la cohesión, se centra en el significado de un texto. Un texto coherente es aquel en el que los significados se mantienen consistentes a lo largo de la lectura, es decir, tiene todos los elementos necesarios para transmitir claramente el mensaje. Por otro lado, un texto, digamos que es incoherente, es aquel en el que el sentido no se puede recuperar o se pierde en parte. En este sentido, es que abordamos los dos conceptos, coherencia global y coherencia local. La coherencia global, pues digamos, nos referimos a ese conjunto completo del texto y depende de la presencia de un tema central alrededor del cual giran las ideas principales y secundarias y que no puede cambiarse abruptamente. Diría uno, pues hombre, esto es lógico. A veces uno lee un párrafo o una página compuesta por 4 o 5 párrafos y cada párrafo está completamente desconectado. Pareciera que fueran 5 cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, eso es elemental a la hora de estructurar el documento. Y la coherencia local, digamos, se relaciona con el orden en el que se presentan las ideas, digamos, y los mensajes para establecer un hilo conductor. Cada texto tiene un orden particular que afecta cómo se lee y la coherencia local se refiere, digamos, o se relaciona con la secuencia en la que se desarrollan las ideas principales y secundarias. Esos son los elementos asociados a la coherencia textual, que además son los que estructuralmente, ¿cierto? Las pruebas identifican, valoran, evalúan, ¿cierto? Allí es donde estamos centrados. Ahora bien, para, digamos, ese análisis desde los textos, desde las estructuras semánticas, ya lo planteábamos en los objetivos de aprendizaje, hay que identificar la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Y en ese sentido, ¿a qué me refiero? Digamos que el análisis de los textos desde las estructuras semánticas implican retomar, hay que pararse en los hombros de Van Dyck y Kintich, que básicamente plantea, ¿cierto?, 3 tipos de estructuras semánticas que son claves en la psicología del procesamiento textual. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Si estoy hablando de la microestructura, pues nos referimos al nivel local del texto. Entonces, por ejemplo, las proposiciones o significados expresados por las oraciones del texto están centradas en ello. Digamos, si ya estoy mirando la macroestructura, se refiere a nivel global del texto. Entonces, por ejemplo, a la serie de proposiciones que se refieren a partir de la microestructura para dar cuenta de nociones como el tema, el resumen o un texto como tal. Y si estoy hablando de la superestructura, entonces me refiero al conjunto de proposiciones globales que dan una estructura categorial al texto, ¿cierto? Que lo tipifican dentro de un determinado esquema o género. Entonces miren que la micro, la macro y la superestructura lo que hacen es definir de manera organizada el texto. Entonces, cuando tenemos claridad sobre eso, tenemos la posibilidad de estructurar un buen documento. Allí es donde, digamos, en las pruebas Saber Pro nos están haciendo seguimiento, en que identifiquemos esa estructura. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos que se evalúan a través de este ejercicio argumentativo? Pensemos en los que no se evalúan, ¿cierto? Que no evalúa el proceso, que no evalúa. No evaluamos o no, digamos, la prueba no evalúa la validez ni la fuerza de los argumentos. No se evalúa la corrección de su presentación formal o informal. Digamos que el texto
que carezca de cohesión o de conexiones semánticas entre las oraciones sería ininteligible para cualquier lector, y en ese orden de ideas, pues es lo que está evaluando formalmente el texto. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Digamos que además de considerar, digamos, las diferentes estructuras semánticas, es indispensable tener en cuenta lo que este tipo de prueba no evalúa, ¿cierto? Con el fin de comprender esos procesos que sí evalúa a través del ejercicio argumentativo. Entonces, claro, la prueba de comunicación escrita, ya lo estamos diciendo, no evalúa la validez ni la fuerza de los argumentos. Entonces, ¿qué es lo que evalúa? Se centra en la pertinencia de estos para justificar ese punto central defendido en el escrito. ¿Cómo usted defiende ese escrito? Tampoco dijimos ya se evalúa la corrección de su presentación formal o informal. Más allá de la claridad de su expresión, en el texto deben identificarse a través de un argumento las premisas y la conclusión, o los datos y garantías para inferir la tesis. Un texto de este tipo, digamos, para ser efectivo, requiere un uso adecuado del lenguaje, desarrollo y exposición clara de ideas, de conocimientos, de situaciones retóricas y, digamos, de habilidades argumentativas. El uso adecuado del lenguaje pues nos va a permitir a los lectores del texto comprender tanto el nivel local como el global del texto, es decir, la microestructura y y la macroestructura. Digamos que lo mismo se aplica al desarrollo y la exposición clara de las ideas. Entonces, el texto que carezca de esa cohesión o de esas conexiones semánticas entre las oraciones, pues sería ininteligible para cualquier lector. Además, digamos, el conocimiento de las situaciones retóricas es lo que posibilita, digamos, convencer o persuadir a un lector acerca de un punto de vista particular. Lo mismo ocurre con las habilidades argumentativas. Sin estas, pues no habría justificación, refutación, convencimiento o persuasión, ¿cierto? Esos son los elementos básicos. La teoría de la argumentación recibe aportes de múltiples disciplinas como la lógica, la matemática, la retórica, la lingüística, la filosofía, solo por mencionar algunas. Entonces, el ejercicio argumentativo se realiza tanto en estas áreas como en la vida cotidiana, y un argumento como dispositivo lingüístico tiene una estructura formal que puede ser analizada objetivamente desde estas perspectivas. Digamos que allí finalmente un argumento es un conjunto de proposiciones que se dividen en premisas y conclusiones. Las premisas buscan probar, justificar o dar razón de la conclusión. Me paro en los hombros allí de Cabanzo 2013. Y por otro lado, la argumentación es el ejercicio pragmático de intercambiar argumentos para resolver una diferencia de opinión. Me paro allí en los hombros de Van Evermen y de Grotendorf, 1984. Bien, entonces miren que allí hemos definido unos referentes que nos ayudan a estructurar el texto. Microestructura se refiere al nivel local de texto, macroestructura se refiere al nivel global del texto, superestructura se refiere al conjunto de proposiciones globales que dan una estructura categorial al texto. Entonces ya vamos, digamos, estructurando de manera detallada la manera como van a ser evaluados en las pruebas Saber Pro. Y entonces uno diría, venga, pero ese diseño de esas pruebas, ¿cómo está estructurado? ¿De qué manera, digamos, se estructura? Es un diseño centrado en evidencias, ¿cierto? Entonces, los diseños centrados en evidencias contemplan afirmaciones, las más evidencias y las tareas. Claro, si es un diseño centrado en evidencias, permite realizar afirmaciones válidas sobre las competencias de los estudiantes evaluados por medio de un determinado armazón conceptual. Allí, el IDFES, en un documento del 2018, hace referencia a Mislevi y Riconsente 2005 para establecer el diseño centrado en evidencias, ¿sí? Y básicamente consisten en una estructura jerárquica compuesta por afirmaciones, evidencias y tareas, que es lo que estamos planteando. ¿A qué nos referimos con las afirmaciones? Pues las afirmaciones son enunciados sobre las competencias que pueden describir si un estudiante resuelve correctamente un determinado conjunto de tareas del módulo.
Las afirmaciones corresponden con aquello que se puede decir acerca de los conocimientos, habilidades y destrezas pues que se están evaluando en nuestros estudiantes. ¿Las evidencias a qué se refieren? Pues son enunciados que describen las habilidades específicas que debe tener un estudiante para resolver un conjunto de tareas. Las evidencias expresan los aspectos relevantes de una conducta o un producto observable que justifican la afirmación sobre los conocimientos, habilidades y destrezas que tiene el estudiante y que se explican en el dominio que tiene de la prueba. ¿Y a qué nos referimos entonces con las tareas? Pues las tareas son enunciados que especifican las condiciones de construcción de preguntas de ese módulo que están evaluando y son las acciones concretas que deben realizar los evaluados en una situación con el fin de recoger las evidencias necesarias. Estas tareas requieren una descripción clara de que nos mide la especificación del tipo de evaluación que están haciendo. Entonces hay que tener unas recomendaciones allí. ¿Cuáles son esas recomendaciones? La opción más completa para poder evaluar las competencias de la comunicación escrita es un texto argumentativo sobre un tema de dominio público que no requiere, digamos, de conocimientos especializados. Digamos que en este marco, por texto argumentativo se entiende un escrito, ¿cierto? Un acto de hablar conformado por una constelación de enunciados diseñada para justificar o refutar una opinión y calculada en una discusión organizada para convencer, ¿cierto?, a un sujeto, a un juez racional, de un punto de vista particular con respecto a la aceptabilidad o falta de aceptabilidad de una opinión. Aquí nos estamos parando en los hombros de Emerren y Grutendorf de 1984 y se considera que este enfoque incluye diferentes perspectivas sobre la argumentación, desde la formal hasta la retórica, pasando por la pragmática. Esa es la manera como se estructura la prueba. Entonces, la evaluación de la competencia escrita, como lo hemos venido mencionando, contempla una opción en donde lo óptimo, ¿cierto? Lo más completo para poder evaluar las competencias de comunicación, digamos, en un texto argumentativo, define dos tipos básicos de argumentos. Entonces, que se esperan que el estudiante logre estructurar de manera adecuada en la prueba, que son los deductivos y los inductivos, ¿cierto? Tipos de argumentos, deductivos e inductivos. Allí es donde se va a centrar. ¿A qué nos referimos con los deductivos? Pues básicamente pretenden que la verdad de esas premisas que garantizan la verdad de esa conclusión, ¿cierto? Cuando la verdad de las premisas conducen necesariamente a la verdad de la conclusión, se dice que el argumento es válido. Digamos que esto está asociado a la lógica también, ¿sí? En caso contrario, es decir, cuando existe al menos un caso en que las premisas sean verdaderas, pero la conclusión es falsa, se dice que el argumento es inválido. Miren que esto lo trabajamos por allá en quinto de primaria cuando empezamos a trabajar, digamos, la manera de construir un texto, ¿cierto? Sexto, séptimo, octavo. Pero realmente cuando uno valida esos procesos formativos en los primeros años de la universidad, no se identifican claramente. Entonces es necesario que los abordemos ahora a propósito que estamos a puertas de graduarnos, por eso presentamos las pruebas saber, para identificar estos elementos que después de tantos años de estudio, pues ya debemos de tener afirmados en algún sentido. Ahora, esos eran los deductivos. ¿Los inductivos a qué se refieren? Pues son aquellos en los que las premisas no permiten llegar a conclusiones necesariamente verdaderas. Entonces se dice que las premisas otorgan un grado de probabilidad a la conclusión. Digamos, estos se califican como fuertes o como débiles y digamos, en las ciencias naturales y humanas se valen mucho de este tipo de argumentos para estructurar, ¿cierto?, un documento. La prueba de comunicación escrita no evalúa la validez o la fuerza de los argumentos. Se centra en la pertinencia de estos para justificar el punto central que defiende, con el que está defendiendo el estudiante en su escrito. Tampoco evalúa la corrección de su presentación formal o informal, más allá de la claridad de su expresión. Debe identificar en el texto a través de un argumento en el que se distinga premisas y una conclusión.
los datos y las garantías que infieren esos elementos de la tesis que está postulando. Allí, digamos, en términos de este diseño centrado en evidencias que tiene el IDFES, básicamente estructura la evaluación en 4 grandes niveles. Hay un primer nivel que obtiene un puntaje entre 0 y 115, y cuando el estudiante obtiene este puntaje, hay unos descriptores específicos que lo identifican. ¿Cuáles son esos descriptores? El estudiante se ubica en un nivel en el que redacta textos en los cuales responde a la pregunta formulada en la tarea, expresa ideas desconectadas entre sí, careciendo de una estructura argumentativa coherente, y presenta dificultades en el dominio de las convenciones lingüísticas, es decir, sintaxis, ortografía de las palabras, segmentación, omisión de letras, entre otros. Y digamos que obstaculiza la comprensión de sus ideas. Este es el primer nivel, un puntaje de 0 a 115. Ahora, si el estudiante obtiene un puntaje de 116 a 149, ¿sí? Si está allí, entonces el estudiante está en un nivel en el que escribe textos en donde evidencia un planteamiento o posición personal con el propósito de cumplir una intención comunicativa. El estudiante presenta algunas fallas en su estructura y organización, lo que hace que carezca de una unidad semántica. Muestra algunas contradicciones, digresiones o repeticiones que afectan la coherencia del texto, y contiene algunos errores en el manejo de la convención, aunque estos no afectan la comunicación de sus ideas, ¿sí? Este sería el nivel número 2, como nos mide, ¿cierto?, el módulo de comunicación escrita. Y obtiene entre 116 y 149 puntos. Ahora, en el nivel número 3, que obtiene entre 150 y 183 puntos, entonces los escritores que tiene el estudiante son: emplea una estructura básica con un inicio, un desarrollo y un cierre. Desarrolla en un mismo eje temático, logrando así una unidad temática, y presenta argumentos suficientes desarrollados para respaldar la posición que plantea, y tiene unidad semántica, aunque puede incluir información innecesaria que afecta la fluidez del texto que está estructurando. Entonces, listo, este sería el nivel número 3 de un estudiante que obtiene un puntaje entre 150 y 183. El puntaje máximo, nivel 4, un puntaje entre 184 a 300. Entonces, ¿cuáles son los descriptores específicos? Primero, muestra diferentes perspectivas sobre el tema, complejiza el planteamiento, y permite cumplir de manera satisfactoria con el propósito comunicativo propuesto en la pregunta. Segundo, utiliza recursos semánticos, pragmáticos y estilísticos que respaldan el enfoque de su texto. Y tercero, el último, hace un uso adecuado de los signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores y otros mecanismos cohesivos que aseguran la coherencia y la fluidez del texto, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, los niveles sobre los cuales nos evalúan. Muy bien, ahora, en términos de esos niveles, hay unas especificaciones de la prueba, ¿cierto? En términos de competencia en comunicación escrita, y esas especificaciones evalúan 4 habilidades, y entonces esas 4 habilidades son pues el uso de la lengua, el desarrollo y exposición de las ideas, el conocimiento retórico y la argumentación, que son los que estamos estructurando aquí. Cada competencia tiene una afirmación, y cada afirmación una serie de evidencias que la sustentan. Entonces, en términos de afirmación, construye un texto legible a partir del uso adecuado de la lengua. ¿Cuáles son las evidencias que debe abordar el estudiante per se cuando estructura su escrito? Usa apropiadamente las reglas de escritura y usa apropiadamente la acentuación. Lío tan tenaz, cuando uno revisa ensayos o trabajos que presentan, el tema de las tildes se pierde de una manera muy brusca, y una tilde puede hacer que un texto sea completamente diferente,
porque cambia su sentido y su significado, ¿cierto? Escribe un texto con cohesión, entonces utiliza operadores oracionales para establecer relaciones semánticas adecuadas en un párrafo, ya lo mencionábamos, y usa apropiadamente la gramática. Digamos que el tercer componente, en términos de esa afirmación, es que compone un texto argumentativo con coherencia local y global. Para eso, pues tiene que redactar un texto pertinente, redacta un texto con la estructura básica de un texto argumentativo, el texto tiene consistencia global, el texto es claro globalmente, ¿cierto? El texto es conciso. Y digamos que para cerrar, defiende de manera plausible una postura. Y para hacer eso, ¿cómo lo evidencia? Emplea una estrategia argumentativa transversal para defender una tesis. Emplea estrategias retóricas transversales para apoyar una posición. Entonces vamos a presentar, ¿cierto? De qué manera hace eso y terminamos con un ejemplo que nos permita evidenciar el proceso. Allí, todo esto que hemos venido planteando nos lleva a establecer o a preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué evalúan los escritos? Todos estos escritos que hacen nuestros estudiantes, ¿qué evalúan? Bien, pues en últimas, en lo que se deben de centrar para esa evaluación, para esa calificación de los escritos, hay que estructurar tres grandes aspectos. Primero, la forma como se expresa. Segundo, el planteamiento que hacen, digamos, de sus ideas en términos del escrito, cómo lo defiende. Y por último, la organización que tienen de ese texto. Y esto, digamos, pareciera que es muy sencillo, muy coloquial, pero tiene unos elementos muy interesantes. Entonces, si yo estoy hablando de la forma, ¿cierto? Digamos que tiene que ver con aquellos aspectos que hacen legible el texto. ¿A qué me refiero con esto? A la ortografía, a la gramática del escrito, pues que básicamente lo que hace es que usted pueda comprender sin ninguna ambigüedad esa idea que usted pretende expresar, ¿cierto? Ese es el elemento de la forma, eso es lo que evalúa en términos de la forma, ¿sí? ¿Qué se puede interpretar, cierto, de esta frase? Miren esa frase que estoy poniendo allí como ejemplo, a propósito de lo que les planteaba antes en términos del sentido y el significado, cuando no se usa, digamos, la tilde, cuando no se usan los conectores, cuando no se identifica un verbo con claridad, ¿cierto? Entonces uno tiene esta frase, como médico he hecho cosas buenas. Y uno dice, depende del sujeto con el que esté interactuando, puede tener algún significado o puede no tener ningún significado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que identificar allí? Puede interpretarse allí de dos maneras diferentes, ¿cierto? En efecto, la frase puede significar, si lo miro allí como está, como médico he hecho cosas buenas. Entonces, dado que prescribo medicinas, arrojo cosas buenas. Podría interpretar eso en términos de la profesión, ¿sí? Tal interpretación sería posible porque médico sin tilde, es la conjunción en segunda persona del presente singular del verbo medicar. Ojo, del verbo medicar. Hecho, sin H, es la conjunción en segunda persona del presente singular del verbo echar, que significa arrojar. Entonces miren el sentido y el significado de, como médico he hecho cosas buenas. A partir de esa explicación uno podría decir, dado que prescribo medicinas, arrojo cosas buenas. Uno podría entender eso. Pero, y este pero es muy importante, ¿cierto? Si se asume que se han escrito mal las palabras, la oración podría querer decir otra cosa, ¿cierto? La oración podría significar otra cosa.
Porque si asumimos que se han escrito mal las palabras, esta oración podría querer decir, por ejemplo, mírenlo allí, la puse en amarillo, tal cual como estaba estructurada, como médico, coma, hecho cosas buenas. Miren ahora si le ponemos una tilde a médico, como médico, coma, he hecho cosas buenas, ¿cierto? Ah, eso es otra cosa, eso es otra cosa. En este caso, la falta de la tilde y la omisión del auxiliar e, o sea, he, ¿cierto? Y la falta de la h en términos del hecho, cambian totalmente el significado de la expresión, que podría resultar, digamos, inconexa con otras ideas expresadas en un texto. Es importante que ustedes, estudiantes, y nosotros, profesores, como guías, entendamos que los evaluados eh, eh, em, que hay que tener en cuenta que en el texto se evalúa lo que el estudiante escribe, no lo que posiblemente habría querido escribir, ¿cierto? Ese es un elemento muy importante. Los evaluados deben tener en cuenta que en el texto se evalúa lo que el estudiante escribe, no lo que posiblemente habría querido escribir, porque además recuerden que hoy en día pues más con el desarrollo de la inteligencia artificial, estos componentes los hace en tiempo real de manera muy fácil, revisando sintaxis, revisando ortografía y demás. Y si eso no tiene la coherencia, pues rápidamente se pierde, digamos, el sentido y el significado del texto que ustedes presentan. Ahora bien, en términos de el planteamiento, ¿a qué me refiero con el planteamiento? Miren que dijimos, ¿cierto? Que cómo se evalúan o qué evalúan los escritos, la forma, el planteamiento y la organización. Ya hablamos un poco de la forma. Entonces, miren el planteamiento. En términos del planteamiento, ¿sí? Se relaciona con la defensa de una postura clara sobre el problema propuesto. Entonces, si se está de acuerdo, si no se está de acuerdo o hay una posición media, ¿cierto? No se evalúa el manejo del tema general, se evalúa la claridad con la que expone la tesis que defiende, ¿cierto? Como respuesta a esa pregunta que plantea el cuestionario. Por ejemplo, ante la cuestión, miren la que estoy ubicando allí. ¿Me amas? Miren esa pregunta. ¿Me amas? Entonces, claro, ¿qué se esperaría allí? ¿Cierto? ¿Qué se esperaría allí? Una respuesta de sí o no. Pero a veces eso es complejo, ¿no? Sí o no. Y entonces las personas a veces salen por los lados, ¿sí? Y si esas respuestas salen como hay cosas que me gustan de ti y otras que no me gustan, pues básicamente no se está respondiendo la pregunta, se está, está evadiendo la cuestión. Entonces lo que se espera es que el planteamiento del texto sea una respuesta directa. Si el estudiante se desvía del tema, pues básicamente lo que uno pensaría es que quiere escribir bastantes cosas ahí como para rellenar. Y muchas veces el estudiante hace eso de manera calculada. ¿Por qué? Porque puede que no maneje un tema, pero sí otro, y cree que desviando el tema de alguna manera hacia donde tiene más fortalezas, pues eso le va a servir. Y claramente eso no le va a servir, al contrario, eso lo descalifica, ¿cierto? Porque no se tiene en cuenta, digamos, el proceso y básicamente pierde la postura en términos de ese planteamiento. Y por último, ¿cierto? Cuando digo por último, está asociado a que ya hablé de la forma, ya hablé del planteamiento, está la organización. Entonces, en términos de la organización, ¿sí? En términos de esa organización, se espera que tenga una introducción del tema y la respuesta a la pregunta. Digamos que allí debe haber un desarrollo donde se justifique la postura y un cierre donde se concluya. Entonces, allí se deben de retomar las ideas o dejar abierta la posibilidad de analizar posteriormente el problema. Esa es la manera como se debe de organizar. Esa es la manera como la prueba hace la evaluación respectiva, ¿sí? Voy a proponer un ejemplo allí que nos muestre un poco lo que estamos planteando para
ir cerrando ya nuestra presentación. Entonces, miren este ejemplo. Vamos a presentar una situación problemática con su respectiva pregunta. Entonces, miren la situación problemática. Actualmente es permitido que los menores de 14 años de edad puedan realizarse procedimientos estéticos. Esta decisión ha generado controversia. Por un lado, aquellos que están a favor aducen que no permitirlo iría en contra de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, sus detractores opinan que a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y que por lo tanto no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones. Esa, digamos, sería la situación problemática que les presentaría la prueba. Y luego les plantea una pregunta. Miren la pregunta. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Esa es la pregunta. Le presenta una situación problemática y ¡prum! Le pone o le ubica una pregunta. El tema está en cómo responden la pregunta. Lo primero que debe hacerse es reconocerse exactamente cuál es la pregunta realizada para dar una respuesta pertinente. En este caso se pregunta si está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos. No se pregunta, por ejemplo, si en general se está de acuerdo con las cirugías plásticas. Entonces, voy a tratar de comparar, ¿cierto? Una respuesta que sería pertinente y otra que fuera impertinente a propósito de este ejemplo que estamos planteando. Miren allí, desde lo pertinente, es la respuesta pertinente, no estoy de acuerdo, ¿cierto? No estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan hacerse cirugías plásticas. Y miren, allí hay un punto. En efecto, coma, a esa edad no se tiene la suficiente madurez para determinar si el cuerpo realmente necesita o no un cambio tan drástico. Ese es pertinente, ¿cierto? Miremos uno impertinente. Las cirugías puramente estéticas son un producto ofrecido por los medios de comunicación que presentan una idea uniforme de la perfección corporal, convirtiendo a la gente en dependientes de la sociedad de consumo. Es muy radical la diferencia, ¿cierto? Digamos que en este caso, la respuesta pertinente afirma que no está de acuerdo con ese tipo de procedimientos en menores de 14 años de edad y da una razón, no importa si es verdadera o falsa, para justificar su posición. En cambio, la impertinente, de manera contraria, es impertinente, aunque habla de toda cirugía estética y en consecuencia trata de la cirugía estética de menores de 14 años de edad, no queda claro que esté rechazando categóricamente las cirugías en general, y menos en los menores, tema que no aborda directamente. Digamos que es cuestionable, este texto podría hasta defender las cirugías, ¿cierto? Pero esto no puede determinarse a partir de la lectura de este fragmento. Entonces miren que algo en términos de solo la postura es muy diferencial. ¿Por qué? Porque no identificó la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Hombre, eso es sobre lo cual ustedes como estudiantes a la hora de presentar la prueba tienen que ser, digamos, muy taxativos. Respondan la pregunta, respondan esa pregunta, porque sobre eso es sobre lo que el hilo conductor los está evaluando, ¿sí? Muy bien, entonces allí en términos de esa pertinencia, también hay que tener en cuenta un segundo componente que la prueba valora, que la prueba evalúa, ¿cierto? Y se debe tener en cuenta a la hora de redactar esa respuesta, digamos, la organización de la estructura del texto. Hay que recordar que se pide una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en ese sentido, la estructura del texto
va a estar enmarcada en ello. Plantee una introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Ese es el elemento central, ¿sí? Ustedes, digamos, deberían de evitar lo que llama uno lluvia de ideas, porque digamos que en ocasiones son inconexas. Entonces, ustedes deben de presentar el tema, den una opinión clara, digamos, arguméntela. Luego cierre el texto retomando la tesis defendida. Redondee la idea central o si surge pues algún planteamiento problemático adicional, plantéelo. Pero esa es la estructura, esa es la manera, ¿cierto? Cómo se debe de organizar, ¿cierto? Esa es la estructura del texto. Introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Cuando comparo un texto, la estructura ayuda también a identificar que esté bien construido, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Un texto con estructura, si usted está así ya construyendo su escrito a propósito de esa pregunta, miren un texto con estructura. Hoy en día, los jóvenes están sometidos a mucha presión sobre su imagen corporal. Los influenciadores en las redes sociales, la televisión, el cine y la música hablan de cuerpos perfectos. Muchos adolescentes menores de 14 años de edad aún no han desarrollado sus estructuras mentales, son inmaduros, inseguros e influenciables. Esto puede llevarlos a tener una imagen distorsionada de sí mismos, imagen que con el tiempo y la llegada de la edad adulta puede mejorar. Por lo anterior, permitir que un niño a una edad tan conflictiva decida hacerse cambios que lo afectarán para toda la vida es un error. Hay que esperar a que crezca para que tome decisiones de manera más consciente. Por todo lo anterior, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas. Ahí hay una estructura, ¿cierto? Ahí hay una estructura. Observen que la estructura que claramente tiene este texto, en el primer párrafo presenta el tema, la autoimagen, ofreciendo algunas ideas generales al respecto. Esa es la introducción, ahí claramente ubica la introducción, ¿sí? En el segundo párrafo relaciona dicha idea con un aspecto de la pregunta planteada, los menores de 14 años de edad. Este aspecto a su vez se relaciona con las ideas planteadas en la introducción en términos de la autoimagen. Este sería el desarrollo. Y luego, finalmente, el texto concluye en el tercer párrafo mostrando que permitir las cirugías estéticas en adolescentes sería un error, puesto que pueden ser motivadas por una autoimagen negativa, producto de la inmadurez. La estructura de este texto parte de unas ideas generales para concluir con la tesis específica que se defiende, ¿sí? Entonces, miren que este es un texto, ¿cierto?, que construye un estudiante con estructura. Ahora veamos un texto sin estructura. ¿Cómo sería un texto sin estructura? Miren este. Cada persona es libre de decidir qué hacer con su propio cuerpo. Los medios de comunicación nos dicen qué comer, qué leer, qué escuchar, cómo vestirnos y tenemos el deber como ciudadanos de una democracia de decidir por nuestros propios medios si deseamos hacer caso a los dictámenes de estas empresas culturales. Estas empresas, en lugar de difundir cultura, difunden noticias falsas para manipular a las personas que terminan abrazando ideas erróneas sobre su cuerpo y acudiendo a cirujanos plásticos en su afán de parecer perfectos. Muchas veces estos cirujanos han falsificado sus títulos, como en el caso de los médicos que asistieron a cursos de actualización en Brasil y terminaron haciéndolos pasar por especializaciones médicas en cirugía estética. Ante tanto peligro y manipulación, es mejor no hacerse ningún tipo de cirugía estética. Entonces miren que se plantea sin estructura y claramente por qué, ¿cierto? El texto carece del orden natural de las ideas que acabamos de mencionar. Inicia con una reflexión sobre la capacidad de decidir, pero luego habla sobre la influencia de los medios de comunicación en dichas decisiones. Posteriormente introduce un tema ajeno en las noticias falsas, seguido con otro cambio abrupto de los falsos títulos. Entonces el escrito analiza abordando directamente la pregunta, ¿cierto? Digamos, más que analizar, digamos, el texto
no aborda directamente el proceso, y noten ustedes que ninguna de las informaciones que presenta es necesaria para tomar una postura defendida, además de estar desconectado entre uno y otro párrafo, ¿cierto? Pareciera que estuviera estructurando cosas asociadas a, pero no tiene un hilo conductor, no hay una coherencia en el proceso. Y eso es precisamente lo que evalúa el proceso en las pruebas Saber Pro, ¿sí? Allí, entonces, eso nos permite identificar lo que son los textos argumentativos, ¿sí? Digamos que el texto con argumento, uno lo ve claramente. Miren cuál sería un texto con argumento. Estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas, puesto que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo, y una persona de 14 años, incluso desde los 10 años de edad, ya es racional, capaz de entender las consecuencias de sus actos. Ahí hay un argumento. Miren, sin argumento, ¿cierto? La cirugía plástica es una especialidad médica que busca corregir y mejorar anormalidades físicas, ya sea que hayan aparecido desde el nacimiento como efecto de algún tumor o sean producto de un accidente. También pueden realizarse en individuos sanos que se encuentren inconformes con su apariencia. Entonces, claro, si miro el texto con argumento, ¿cierto? Se expone un argumento, hay una afirmación que está de acuerdo con las cirugías en los menores, y se da una razón para que dicha información se considere aceptable o cierta. Cuando miro el sin argumento, ¿cierto? Cuando miro el sin argumento, em, pues sí hay un texto, pero no es argumentativo. Solo expone una serie de ideas. Es importante recalcar que argumentar no es opinar. Ojo, argumentar no es opinar. Y argumentar es justificar con razones la opinión. Esos son, digamos, los elementos sobre los cuales se estructuran las pruebas Saber Pro en torno a este seguimiento. Muy bien, esto era, digamos, lo que quería presentarles en torno, digamos, al, al, a la estructura que tienen las pruebas, a la manera como debemos de prepararnos, ¿sí? Y pues paso a dar, digamos, allí primero una gratitud en torno a la participación de las personas que están aquí, los que hicieron su participación inscribiendo el CIPAS a través de la plataforma. Recuerden ustedes pues que es importante que ubiquen en la plataforma también la asistencia. Allí la doctora María del Pilar Espitia también me ha ayudado socializando la asistencia y la evaluación de este evento, para que por favor allí en el chat ingresen y tanto ubiquen la asistencia como generen la evaluación del evento. Y quedamos abiertos allí a preguntas, a inquietudes en torno a nuestras CIPAs. Los escucho, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Efraín, Efraín está levantando la manecita. Cuéntanos, Efraín. Buenas noches, tutor y compañeros. En primera instancia, pues agradecerle por toda la información compartida y por las instrucciones dadas. Y sí, mi pregunta es con referencia pues, a la estructura de esta parte de la prueba. Mi pregunta concreta es, en la parte de competencia en comunicación escrita, no, nosotros tenemos que hacer este mismo ejercicio con varios textos. Por decirlo así, usted nos puso un ejemplo ahora de una pregunta, una situación, problema, nosotros hacemos nuestro texto, pero Exacto. entonces en ese componente se tienen que hacer muchos más textos, crearse así como esta. Pues es que mira que la prueba básicamente les da 40 minutos. Les da 10 minutos para que ustedes organicen la idea, ¿cierto? Y les da 30 minutos para que generen el escrito. La prueba, recuerda que hace parte de otras pruebas. O sea, las pruebas Saber Pro no son únicamente
o no está estructurado únicamente en el marco de este componente que estamos trabajando, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas, este es uno de los componentes y efectivamente la manera como lo evalúan es como lo estamos presentando acá. Entonces, claro, el proceso pues va un poco más allá porque como lo estamos planteando, es solo un componente, pero ustedes allí, pues además tienen que establecer el tema de competencias ciudadanas, el tema de, pues, de comunicación escrita que estamos trabajando ahora, pero también tienen tema de lectura crítica, también tienen racionamiento cuantitativo, también tienen inglés. De hecho, aprovecho para incluir una cuña y la cuña está asociada a que vamos a hacer otros CIPAS, va a ser más o menos en 2 semanas, y ese otro CIPAS aborda, ¿cierto? Aborda otro componente. Ese otro CIPAS es el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para el éxito de las pruebas Saber Pro. Ese es el otro CIPAS y es el 8 de abril a las 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces, pues, si bien este es solo un componente, pues los otros componentes, como lo veremos el próximo 8 de abril, pues abarcan otras estructuras y lo importante es que en ese proceso, pues ustedes se fortalezcan para que puedan participar, para que puedan ser asertivos. Miren que allí, a propósito de tu pregunta, aprovecho para promocionar el siguiente CIPAS. Allí lo ubiqué en el chat para que estén atentos y participen el próximo 8 de abril en esas CIPAS. No sé si respondí bien a tu pregunta, Efraín. Sí, sí, ya la Ah, respondió. perfecto. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, muy bien, Efraín. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Recuerden, por favor, porque recuerden que estamos en el siglo de las evidencias y cuando viene el ministerio a hacer la acreditación, reacreditación, pues necesitamos las evidencias de que fomentamos estos espacios de formación y eso se hace solamente con la evidencia, por ejemplo, en este caso, del diligenciamiento del FORMS para la asistencia y la evaluación. Entonces, sí les pido el favor que pues nos apoyen con eso para nosotros también tener la evidencia en el proceso. Por aquí veo que me están preguntando algo. A ver, venga, miro el chat. Dice, no hay preguntas en el chat. En el chat básicamente están preguntando sobre cómo algunos elementos que solicita la asistencia, la evaluación del evento. Bueno, ella, la doctora María del Pilar nos apoyó con eso, les dijo cuál era el título que ubicaban y tal cosa. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, pues ha sido muy agradable compartir con ustedes esta hora, 10 minuticos. Mire que tratamos de que sea muy sustancial para darle los elementos que les dan el aporte, ¿cierto? Em, y entonces, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a la doctora María del Pilar por estar allí atenta y apoyándonos en el proceso. Em, si no hay preguntas, cerraríamos y quedan invitados especialmente para el próximo 8 de abril. Allí les dejé la próxima CIPAS. Veo que no hay más preguntas. A la 1, a las 2 y a las 3. No hay más preguntas. Entonces, que tengan un excelente fin de Gracias. semana. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego.